dibujo astronómico y es el primer manual práctico que hay en lengua castellana, porque es un problema que tenemos en castellano. Hay muy pocos manuales en prácticamente de nada. Cuando quieras, Leonor. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias a todos. Hoy voy a hablaros de una cosa un poquito diferente a lo que a lo mejor estáis acostumbrados, y de hecho la palabra dibujo ya condiciona bastante. Yo casi, más que dibujo, diría que son registros. Si cambiamos la palabra dibujo por registros, a lo mejor ya no nos condicionamos tanto. Porque cuando hablo de dibujo astronómico, da la sensación de que es algo infantil o algo que no tiene ninguna utilidad a día de hoy. Puede ser cierto si lo comparamos con todo el trabajo de investigación y científico que se puede realizar hoy en día con la astrofotografía. Pero quizá hoy cambiéis un poquito de opinión, puesto que la observación visual todavía sigue aportando datos importantes y, aunque está más relegada a la parte placentera de lo que es la astronomía, la propia observación, todavía se pueden hacer grandes cosas. Y el problema que ahora veremos es que normalmente en la observación visual siempre esperamos ver las fotos, y ese es el problema que decepciona a mucha gente, sobre todo a la gente que empieza. Entonces, conseguir motivar a la gente a aprovechar al máximo el rendimiento que puede ofrecer nuestros ojos, si eso nos llega a gustar, la observación visual y los registros pueden ser una alternativa muy interesante para quien está empezando o no tiene cámaras de fotos, no tiene un observatorio o no tiene tiempo o disponibilidad para hacer este otro tipo de trabajo. La astrofotografía es apasionante y de hecho nos abre puertas a muchísimas actividades y a una gran cantidad de cosas, pero tiene unos condicionantes. Si uno está empezando o simplemente lo que le gusta es observar el cielo, tenemos esta alternativa para mejorar como observadores visuales, porque ahora veremos que la mayor parte de las veces miramos con prisas, ponemos el ojo y no veo nada. Es que es la frase normal y de hecho a todos nos ha pasado. Yo muchas veces he vivido esa experiencia y me di cuenta que el problema es que hay que tener paciencia, y es la misma paciencia que debemos tener también con la astrofotografía, porque ¿quién nos ha llevado las manos a la cabeza a mitad de la noche porque te fallan los cables, porque no fallan los programas, por mil historias, ¿no? Entonces esa paciencia es aplicable a todo lo que hagamos en la astronomía, porque van completamente unidas, ¿no? Hagamos lo que hagamos. Así que bueno, una pequeña introducción a algunas de las cosas relativas al dibujo astronómico es que es una experiencia que no está centrada en el arte básicamente. O sea, sí, si queremos, por supuesto que sí, pero no es una cuestión de arte, y eso me lleva a muchas frases de muchas personas que me dicen: pero es que yo no sé dibujar, ¿para qué voy a practicarlo? En este caso no es una cuestión de arte, no es que sepáis o no sepáis dibujar. De hecho, yo empecé sin tener ni idea, no sabía ni lo que dibujaba. De hecho, conservo mis dibujos y les tengo mucho cariño porque efectivamente pues ahí no había aplicación de ningún tipo de técnica, no sabía hacer las cosas desde un punto de vista artístico, pero me encantan los datos que cuentan esos dibujos, y eso es lo verdaderamente importante, el dato que registramos. Y luego, lo bueno que tiene el dibujo es que podemos conservar una representación gráfica de aquello que hemos observado con nuestros propios ojos, no con la información que ofrece una cámara, que es muy buena, está muy interesante, pero es muy concreta, depende mucho del tipo de sensor y de las condiciones de ese sensor. Pero tenemos un sensor de serie extraordinario que también ofrece una visión que mola mucho, si te gusta, evidentemente. Yo sé que hay gente que a lo mejor, pasado la experiencia de la observación visual, pues evidentemente no le atrae tanto, pero a mucha gente que no lo sabe o que quizás no ha llegado a sacar provecho a las capacidades del ojo, pues a lo mejor se sorprendería que la observación visual sí le resulta interesante. Los registros, los dibujos son personales y únicos. Un dibujo no se va a parecer en nada al de otra persona. Entonces, conservar estos trabajos son absolutamente obras magníficas, precisamente por eso, porque son absolutamente únicos. Para mí lo que más me importa del dibujo astronómico es que nos ayuda a observar a mejorar como observadores, porque dibujar nos implica fijarnos más, nos implica tener paciencia para extraer el máximo de detalle posible para ponerlo en nuestro dibujo, y eso nos obliga a la fuerza a tomarnos las cosas con calma. Entonces, cuando estamos mirando y nos pasamos un rato al ocular, es a partir de ese primero o segundo minuto de estar dedicado en una observación tranquila, es cuando empiezan a aparecer las cosas realmente, y a partir de ahí es cuando se disfruta. Y de hecho, cuando estoy con gente al telescopio me dicen: es que cuanto más miro, cuanto más tiempo estoy mirando, más cosas veo. Digo, es que esa es la clave. Entonces, claro, uno para dibujar pues evidentemente se lo tiene que tomar con calma, y es bastante interesante lo que se puede llegar a ver. Así que cuanto más dibujas, mejor, más ves, y al final pues es una cadena que lleva una cosa a la otra. Y evidentemente pues la duda de siempre: pero es que hay que saber dibujar.
Pues no, evidentemente no. En este caso el dibujo astronómico no es un tema exclusivamente artístico. En este caso ya os digo que es más una representación gráfica y una forma de mejorar como observadores. Registrando lo que vemos, podéis hacerlo a vuestra manera, desde hacer bocetos básicos, simples, sin ningún tipo de detalle artístico, a una obra de arte extraordinaria. Y todos siempre nos vamos a comparar con alguien. Yo tengo a mis ídolos de observadores visuales que hacen dibujos, que ojalá yo me pareciera a ellos. Siempre uno quiere mejorar cuanto más hace. Y con las mismas es al revés. Entonces siempre pensar que vosotros, igual que podéis empezar de cero, pues podéis alcanzar hacer dibujos increíbles. El valor está en los datos registrados. Si un dibujo, por feo que sea, dice que ese observador con sus ojos y esos condicionantes de esa noche llegó a percibir ciertos detalles y los ha dibujado es porque realmente los vio. Y ese es el dato que a mí me parece fascinante. Evidentemente el tiempo y la experiencia son importantes. Este dibujo hablará de la capacidad como observador de la persona que lo ha hecho. El contenido emocional es otra cosa importantísima. Uno cuando ve sus fotos se acuerda de cuando las hizo, pero se acuerda más de la parte técnica y del reto que supuso. Pero cuando uno ve sus dibujos, y además lo acabo de comentar hace muy poquito con ello, cuando estás viendo dibujos que hiciste hace 20 años, te acuerdas absolutamente de todo, las emociones, lo que te ocurrió, cómo te ocurrió, la cantidad de emociones que viviste en el momento, porque se aplican muchísimas partes de nosotros mismos, a la dedicación de la mano, de la observación. La parte emocional es muy fuerte y ver los dibujos que has hecho hace tiempo hace que conserves, bueno, de alguna manera, pues momentos como el frío que pasábamos dibujando y como las estrellas no eran puntuales, sino eran como garabatos, interrupciones varias que uno tiene, sustos que te pegas porque no ves si te has tropezado con una sabina por el campo, sonidos, etc., ¿no? Todo eso puede quedar registrado acompañando a nuestro dibujo y es como una especie de viaje en el tiempo, o sea, realmente se conserva mucho más de lo que parece. El problema que decía, que miramos pero no vemos, tenemos siempre muchas prisas y normalmente uno tiende a esperar ver la imagen normal que uno muestra en las fotografías, extraordinarias, luminosas, a color, son increíbles, pero tienes que saber que eso no es lo que vas a ver. Cada ojo, cada sensor tiene sus pros y sus contras, y sus limitaciones y sus ventajas. Y comparada una cosa con la otra, pues evidentemente no podemos hacer la competencia a las cámaras con el tiempo de exposición, el ojo está muy limitado. Pero ya veréis que tiene unas cosas muy interesantes que hacen que de alguna manera se compensen y ambas opciones, tanto observar como fotografiar, puedan ser realmente complementarias y buenas. Sobre todo ser muy pacientes y tomar las cosas con calma, que se ve mucho más de lo que parece. Eso es interesante. Otra cosa que os quiero contar es que realmente cuando uno empieza tiende a pegarse el salto directamente ya a un área de la astronomía ciertamente avanzada. Es muy interesante y de hecho probablemente muchos lo hagáis así, pero otras veces las personas lo que buscan es conectar con el cielo, observar, quieres ver el cielo, mirar por telescopio o simplemente saber qué cosas puedes ver. Mucha gente no tiene telescopio a lo mejor y simplemente tiene unos prismáticos. Mostrar a todo el mundo que empieza que la astronomía es muy amplia, que tiene muchas vertientes y que todas nos pueden gustar o todas las podemos practicar es interesante. Mostrar al público, a cualquier persona que está al alcance de sus ojos a simple vista, os podéis quedar sorprendidos de la cantidad de cosas, astronómicamente hablando, que podemos disfrutar si no tenemos equipo. Si tenemos unos prismáticos, pues todo se amplía muchísimo más. Y si ya tenemos un telescopio, pues ya tenemos objetos para toda la vida y actividad para toda la vida. Después, ¿qué ocurre? Pues que si lo que estás mirando te gusta, lo primero que quieres hacer es conservar el recuerdo. Yo normalmente estoy mirando y digo, ¿cómo guardo esto? Enseguida piensas, ahí para eso está la fotografía. Pero digo, sí, pero no. También me gusta poder conservar el recuerdo de cómo lo he visto. La realidad de la fotografía y la realidad del ojo, el concepto de realidad. Yo quiero conservar lo que vi y cómo lo vi. Otra cosa es la fotografía, que también me va a parecer extraordinaria. Y luego me gusta comparar. Decir, mira, llegué a ver este detalle. Mira, conseguí ver hasta esta estrella también. Joder, cómo voy mejorando, ¿no? Como observador. Yo me he pasado mucho tiempo escribiendo diarios de todo lo que me pasaba esa noche, lo que vivía, las cosas que experimentaba, las cosas que sentía y lo que me aportaba lo que estaba observando. También he hecho muchísima astrofotografía, foto nocturna, pero dentro del mundo de la fotografía, que es otro mundo impresionante y adictivo, por cierto,
y bueno, tenéis que, eso ya lo sabréis, aparte de económicamente hablando, el espacio de los coches hay que ir adaptándolo a los placeres que uno va ganando. Pues la otra alternativa que tenía, que se avanzaba más a conservar los registros tal como yo los observaba, era precisamente haciendo dibujos. Mis dibujos inicialmente pues no son como los estáis viendo ahora, es fruto de la evolución de la práctica, de la experiencia. Uno cuando empieza a astrofotografía, sus imágenes al principio pues tienen un nivel, una calidad, pero con el tiempo y la mejora pues vais consiguiendo hacer grandes obras de arte y verdaderas maravillas. Con el dibujo pasa exactamente igual. Partimos de dibujos muy básicos, muy sencillos, en los que no hay más detalle que las sombras de un satélite, que veas las bandas nubosas de un planeta o que percibas una supernova de magnitud infinita en una galaxia que ya de por sí es difícil de ver, etc. Creo que es bastante interesante que aquellos que quieran conocer esta área de la astronomía o disfrutar de todo esto, vean en el dibujo o en el registro una actividad que pueda ser complementaria. El dibujo astronómico fue clave en la historia, evidentemente, porque era el único método que existía para conservar los registros de los estudios y porque para evolucionar y hacer ciencia era necesario. Con lo cual empezaban a hacer todos los observadores, tanto amateurs como profesionales, registros a pie de telescopio. Observaban, anotaban, dibujaban. Muchas veces lo hacían de una manera extraordinaria si tenían habilidades y quien no, pues bueno, hacía sus dibujos tan sencillos como podían. Inicialmente no tenían un gran orden, pero con el paso del tiempo y la necesidad empezaron a hacer los registros más sistemáticos y precisos. A partir de ahí hubo un cambio y una explosión de mejora en el mundo de la observación visual y en los dibujos, precisamente porque aprendieron a ser pacientes y a generar estas habilidades que les permitían ver más allá. Con la llegada de la fotografía, evidentemente que ya prácticamente se fueron solapando, se fue desplazando el dibujo astronómico, porque ahora veréis, evidentemente es mucho más objetivo y es mucho más cómodo para muchas áreas. Pero bueno, lo que sí es cierto es que al abandonar el dibujo pues también se perdieron estas habilidades de observar y de alguna manera las hemos ido arrastrando durante mucho tiempo y por eso yo creo que de alguna manera, aunque la observación visual no ha dejado de hacerse, a muchos nos falta aprender a observar de nuevo. Para mí, aunque el dibujo se remonta muy atrás en el tiempo, una de las cosas que más me fascinan son la etapa del siglo XVIII, sobre todo con la mejora de los telescopios. A partir de ahí fue cuando empezaron a aparecer el concepto de cuaderno de campo. Antes eran libretas de registros, pero luego empezaron a aparecer los cuadernos de observación, cuadernos personalizados para cada uno de los observadores. Como decía, al principio sin criterio, era una locura. Tú abrías un diario de estos y probablemente no ibas a entender nada. De hecho, John Herschel, en uno de sus libros, ya te avisa. Cuando coges un libro, lo que vas a ver ahí dentro no lo vas a entender. Esto es solo cosa mía. Y lógicamente, bueno, pues ahí tenía un batiburrillo de todo, desde mejoras para la fotografía química, de cómo pulir espejos, a registros de clasificaciones de estrellas. Solo lo entendía él. Y esto era malo de cara a que esto sirviera, que fuera útil para la comunidad científica. Hasta que ya este astrónomo decidió poner orden en todo aquello y comenzó a hacer un orden sistemático en la forma de registrar todos los objetos del cielo. A partir de ahí todo cambió y la explosión de descubrimientos y de mejoras en el conocimiento fue gracias al dibujo asociado a ese orden y a esos criterios de observación. Como podéis imaginar, los dibujos pueden ser de mil maneras, ¿no? Ellos, como por ejemplo John Herschel, sus dibujos eran casi como de forma puntillosa, con pequeñas rayitas, sus imágenes casi parecen un poco infantiles, pero están cargadas de contenido científico y es muy interesante. Los trabajos de láser eran a rayas, no eran difuminados, no se trabajaba el detalle en plan perfecto, él buscaba simplemente la información científica, que era lo que le importaba. Y otra de sus preocupaciones era buscar la manera de preservar en el tiempo esos registros, que luego, de hecho, la fotografía fue la que hizo todo ese trabajo. Pero su preocupación era eso, decía, pues voy a pasar mis observaciones a óleo para que esto dure mucho tiempo y no se deteriore. Fijaros como la pasión que había ahí.
Trabajos como los de Lord Rose, todos los conocéis, los cuadros de Piazzi cuando se fue al hemisferio sur y dibujaba cometas extraordinarios a plena luz del día. En este caso, evidentemente, tenía buena mano con el dibujo, pero son verdaderas obras de arte, poder verlas. O el trabajo de isópotas que hacía este observador, que bueno, el hombre se curraba las diferentes gradientes que percibía con su ojo y luego en casa, o de forma más tranquila, lo coloreaba con sus difuminos y le daba la textura final. Como veis aquí, es la trífida y es así reconocible a posteriori. Hay grandes trabajos. Para mí, y el que más me tiene fascinada y obsesionada eran los trabajos de Herschel. Me impresionan sobremanera los trabajos tan precisos que llegó a hacer. Claro, a este hombre si le hubieran dado la posibilidad de hacer astrofotografía lo hubiera hecho, estoy segura. Pero el hecho de que en su momento no la tuvieran y no pudieran disponer como lo hacíamos hoy, pues eso le hizo estar de alguna manera más volcado a mejorar sus propios trabajos. Al final consiguió hacer casi fotografías con su mano. Posicionaba las estrellas con brillos, con las posiciones micrométricas, se pasaban noches y noches solo para marcar un cuadro, una zona solamente de estrellas. También es cierto que los telescopios de la época no tenían seguimiento, así que imaginaros, cada vez que se le estaba yendo el objeto tenía que esperar al día siguiente. Entonces había trabajos de meses, verdaderos meses, y eso no es tener paciencia, porque yo no aguantaría tanto. Precisamente parte del dibujo hoy en día no es llegar a esto, porque esto no es necesario. Pero esto demostró que una persona que es capaz de tener paciencia al ocular puede llegar a percibir, a ver y a estimularse con cantidad de detalles que todavía hoy en día podrían dar cantidad de información muy interesante. Este es uno de mis favoritos. Fue un trabajo inacabado de la nebulosa de Orión de John Herschel, pero bueno, se conserva con toda la posición de las estrellas. Como veis, ya veréis que ahora parte de los trabajos de observación y de dibujo se siguen basando en trabajos multicapa, como hacía él. Con la llegada de la fotografía, pues imaginaros, la explosión fue impresionante, cambió radicalmente el concepto de trabajar. Todo el trabajo se optimizaba, todos esos esfuerzos se optimizaban de una manera súper extraordinaria. Entonces el salto fue cuántico. Directamente la gran mayoría, si no todos, casi todos se pasaron a la fotografía. Lógicamente, amateurs y profesionales buscaban el estudio científico y prácticamente todos llegaron a practicarla, ¿no? Los primeros dibujos, las fotografías lunares, los trabajos de Barnum, aficionados desde su casa. Hay muchas cosas que las ves del pasado y que se siguen dando exactamente iguales hoy en día. Y hay cantidad de cosas que no han cambiado. El dibujo astronómico, una cosa que tuvo muy negativa y que no le ayudó para nada, fue que de alguna manera, pues en el dibujo uno implica su parte objetiva también, de alguna forma. Si no sabemos hasta dónde puede llegar un límite de una observación, hay que anotarlo de alguna manera como algo dudoso, pero no darlo por seguro. Todos sabéis la historia de los canales de Marte y lo que trajo, las consecuencias que trajo. Evidentemente esto no jugó a favor de que el dibujo siguiera siendo útil de cara a la investigación científica. Pero digamos que el más sonado y uno de los más divertidos hoy en día, aunque a él no creo que le hiciera mucha gracia, fue a Percy, a Wilkins, el director, el presidente de la Sociedad Británica, que le había puesto el puesto porque se empezaron a decir que había efectivamente un puente en la Luna porque lo veía. Él estaba seguro que lo veía. Pero evidentemente era un efecto óptico muy extraordinario que hoy sigue siendo motivo de la observación de muchos aficionados. Todavía todos los que saben cuándo se produce este fenómeno óptico están esperándolo para ver el puente de la Luna. Concretamente es el tercer día después de la Luna llena, que es la parte divertida, ¿no? Ya, estas cosas ir a ver si uno consigue ver también esos detalles, ¿no? Pero bueno, a él desde luego le costó el puesto y fue una de las cosas que catapultó de alguna manera la fotografía y aparcó mucho el dibujo astronómico. La historia del dibujo e incluso de la fotografía van asociadas no solo a la ciencia, sino también a la sensibilidad. De alguna manera, durante ese tiempo convivieron tanto los trabajos de dibujo como los de fotografía, hasta que prácticamente el dibujo quedó relegado a una parte mucho más pequeña de la ficción. En aquella época, todos ya los cuadernos de observación se volcaron en el dato objetivo, en cantidad de detalles objetivos muy interesantes, pero no en todos los casos se perdió la parte poética y lo que es juntar en los diarios toda la parte emocional con la parte científica. De hecho, uno de los más llamativos en la historia fue el matrimonio Huggins, que de alguna manera leer sus diarios es pura poesía. Estáis leyendo ciencia, estáis viendo cómo trabajaban a nivel de mediciones fotométricas y de espectrometría, pero entre medias están expresando emociones
que abre el cielo, hay un huequito y se ve una estrella, vamos corriendo a ver si sacamos un espectro, y dices, si está el 99% del cielo nublado y tienen la moral de querer ir corriendo, muchas de esas cosas no siguen pasando, abre el cielo y uno, cuando lleva mucho tiempo sin observar, está deseando aunque está el cielo medio nublado, ¿no? Muchas de esas cosas siguen siendo muy bonitas e interesantes. La maravilla de la ciencia pues, nos ha llevado a tener un avance impresionante en tecnología y en evolución, y sobre todo que los grandes observatorios y muchos de los observatorios amateurs y particulares se han ido orientando, casi la mayoría, a ser más fábricas de datos, que son importantísimos, pero, como yo digo muchas veces, no justifica esto de abandonar la belleza del cielo y el placer de observar el cielo. Creo que es algo que siempre puede gustar y siempre puede ser una alternativa, siempre y cuando nos guste, evidentemente. Pero creo que es una cosa bonita, como decían los compañeros que han estado en la charla anteriormente, hay que disfrutar con lo que se hace, y aunque tú en tu observatorio produzcas datos científicos, es raro el que está haciendo eso y no lo está disfrutando y de vez en cuando se asoma y mira al cielo, porque realmente es algo muy, muy bonito. Y entonces diréis, bueno, ¿y para qué dibujar hoy entonces? Si realmente el dibujo pues ya prácticamente no se utiliza. Es cierto que ha quedado para un sector un poquito más pequeño, sobre todo pues gente que se inicia, los románticos, que todavía vemos el cielo de esa manera tan especial, y sobre todo eso, dibujar nos pone en contacto directo con el cielo y potencia el placer de la observación si sabemos sacarle provecho a nuestros ojos. Podemos conservar los registros, tener nuestros diarios y nuestros cuadernos de observación para ver cómo hemos ido evolucionando, compararlo con trabajos de otras personas para ver cómo percibimos todos los objetos, y sobre todo que vamos a mejorar muchísimo como observadores. Hoy en día, muchos de los grandes profesionales que están aquí y que están en todas las instituciones comenzaron observando y dibujando el firmamento, y hoy en día pues es una cosa que se lleva dentro y que es una experiencia que nunca se olvida. Es bastante emotiva. Yo siempre he dicho que, aunque evidentemente cada cosa tiene su peso, una cosa no significa que sustituya a la otra. Para mí personalmente, y esto sí es una opinión mía personal, tanto el registro de dibujo y la observación como la propia fotografía astronómica son igual de apasionantes para mí. Yo sé que va en pesos, habrá quien a lo mejor no le parezca así, pero en mi caso sí que es una elección personal. No tenéis que pensar que solamente en astronomía, cuando uno entra a la astronomía, se tiene que ir directamente a hacer fotografía. Se puede, pero también pensar que podría haber más cosas que os gusten. Es cuestión de que lo descubráis y evidentemente si es algo que os gusta, pero si no, probar a ver. Desde luego la observación visual es otra vertiente de la astronomía que interesa mucho a mucha gente. Lo cierto es que aunque son muy interesantes, yo creo que se pueden complementar, o sea, una persona puede practicar las dos, aunque ciertamente están reñidas. En el momento no se puede practicar a la vez si no queremos que nos tiren piedras. Si uno está observando, el que está haciendo astrofotografía al lado, ya sabéis, seguramente habéis vivido esa experiencia, ¿no? Al observador visual le molesta la luz y al que está haciendo astrofotografía pues tiene otras necesidades que son, digamos, prácticas totalmente diferentes, pero muy interesantes. A mí me gustan las dos. De aquí no quiero tampoco dar mucho porque esta charla es un poquito más orientada al dibujo, pero quiero que sepáis que son tan extraordinarios un sensor como es otro. Tiene limitaciones el ojo y es cierto. De hecho, ojalá tuviéramos un botoncito aquí que nos regulara el tiempo de exposición, sería impresionante, porque el ojo sí tiene una capacidad que para mí personalmente hace que todavía sea interesante de cara a aportar datos, incluso datos científicos, sobre una observación del núcleo de un cometa o una observación del núcleo de un cúmulo globular. Ahí todavía el ojo sigue aportando una información que a las cámaras le cuesta muchísimo, porque el rango dinámico que tienen es mucho más complejo. El ojo es capaz de abarcar un rango dinámico en vivo, en el momento, muy interesante, que da una información que en las cámaras cuesta mucho. O se nos quema o se nos queda corta. Podemos hacer diferentes exposiciones y juntarlas, pero al final siempre se pierde información o se queda empastada y mezclada. El ojo sí puede percibir eso e incorporarlo como un añadido a esas imágenes científicas, como un complemento más. Es decir, es un dato que todavía sigue siendo útil. Como curiosidad, bueno, pues el ojo no está mal, es una cámara de altas prestaciones. A mí lo que me resulta fascinante es que puede llegar a tener unas 60 veces más capaz de observar la nocturnidad, aunque tengamos muy poquita exposición. Ya digo que esa es la única peguita que le veo, que bueno, a mí me gustaría que eso cambiara. La clave del buen observador es que sepamos hacer la adaptación a la oscuridad.
no solamente dilatar la pupila, sino también hacer una buena adaptación de la retina. Y la retina nos creemos muchas veces que está preparada y a lo mejor lo que nos está trabajando por la noche a 100 ISO porque estamos un poquito velados y aunque tengamos las pupilas muy dilatadas, esa noche no vemos menos que un búho. En fin, que son las dos cosas y las dos son importantes para sacar el máximo provecho a la noche. Para mí es interesante que la gente sepa que puede dibujar desde, a simple vista, cantidad de objetos del cielo, podemos percibir a simple vista la luz zodiacal, podemos ver eclipses, la Vía Láctea, lluvias de estrellas, hay mucha parte astronómica dedicada al ojo a simple vista y eso se puede dibujar. Con unos prismáticos, el mundo se amplía de una manera impresionante y con el telescopio, pues ya, como decía, tenemos para toda la vida. Lo interesante es que con la astrofotografía también ayuda al dibujo, porque de alguna manera podemos practicar dibujando de fotografías. Es bueno porque nos permite ejercitar habilidades con la mano, destrezas que normalmente si empezamos en el campo nos va a costar más, pero si practicamos en casa para, digamos, ir ejercitando, de alguna forma luego en la noche es mucho más sencillo. Emocionalmente se implican un montón de retos. En la astrofotografía hay una serie de implicación emocional que se disfruta y que hay pasión, desde luego, pero luego hay una serie de factores en los que ahí no podemos interaccionar mucho, porque si nos saltamos alguno de esos pasos la noche se estropea y nos toca empezar de cero. Mientras que en el área del dibujo astronómico, de alguna forma nos involucramos sensorialmente con los sentidos al completo. Es el ojo, la cámara, es nuestro cerebro el que hace la interpretación y nuestra mano la que ejecuta. De alguna forma nos involucra muchísimo y hace que, bueno, que se aporte una experiencia emocional a la persona que luego no olvida. Y esa parte siempre, todo el que ha dibujado normalmente la confirma de alguna forma. Pero en cualquier caso, yo os digo, las dos pueden proporcionar momentos muy bonitos. Las ventajas de dibujar es que evidentemente la astrofotografía es más costosa. Tenemos que comprar cámaras, necesitamos tener una cierta experiencia, que las cosas funcionen. Bueno, hay una serie de condicionantes que todos hemos vivido y que pasamos, pero que a mucha gente a lo mejor pues le frustra o incluso le puede producir al principio una sensación de un poco de impotencia, ¿no? Que a lo mejor es empezar demasiado fuerte. Creo que empezar dibujando o probar a dibujar, si nunca se ha hecho, para quien empieza pues es una experiencia muy interesante. Una de las cosas que más me gusta es que permite correcciones en tiempo real. Es decir, si estamos dibujando algo que no está bien, en ese momento lo podemos modificar y lo podemos cambiar. Un poquito rápido, yo no sabía dibujar, sigo sin saber dibujar, lo que hago es pura experiencia y práctica, pero yo empecé desde muy pequeña dibujando lo que veía. Cuando tuve mi primer telescopio, esto que como ya una ya le da un poquito igual, de verse en estos tiempos es muy evocador, ¿no? Porque revives muchas de las experiencias que has tenido. La primera cámara con la que empezamos a hacer astrofotografía, todos los problemas de los revelados, no te enfadabas con el de la tienda porque te había estropeado los negativos, bueno, en fin. Pero los dibujos se conservan y los dibujos nos han permitido, en mi caso personalmente, evolucionar y hacer cosas extraordinarias que me han hecho muy feliz y que creo que mucha gente que a lo mejor no lo sepa podría también ser interesante. He plasmado en ese libro que comentaba el compañero que se acaba de publicar todo ese conocimiento de mi experiencia, lo que he aprendido, lo que he hecho y cómo lo he hecho. Sin ser más que autodidacta de alguna manera. La única experiencia es lo que aprendí en el campo a pie de telescopio, no siguiendo tutoriales de ningún tipo. Entonces he pensado, ¿cuánta gente le puede interesar o puede querer saber cómo hacer para esa evolución? Pues yo quiero plasmar el dibujo, quiero ver cómo lo hago. Pues hay muchísima información que creo que puede ayudar, no solamente a cómo se manejan los lapiceros en la noche, que es más recomendable, cómo preparar una observación, sino cómo hacer esos dibujos en pasos muy sencillos y explicados de una manera cercana. Los condicionantes son los mismos para la astrofotografía, aunque en este caso tenemos que tener la preparación a la nocturnidad para que el ojo trabaje en mejores condiciones, pero todo lo demás nos afecta por igual. Vamos, la contaminación lumínica es el demonio que nos hace huir como nómadas, evidentemente, y tenemos que buscar cielos verdaderamente oscuros. Podemos empezar con algo muy básico, un cuaderno, un lápiz, una goma y una luz roja. Con eso ya se puede empezar a practicar dibujo astronómico. A partir de ahí, si el tema os gusta, es un mundo amplio de experiencias que son bastante interesantes. Lo interesante de la luz roja es que nos va a permitir mantener la adaptación a la noche, aunque veréis que para la luna no es necesario, podemos utilizar luz blanca. Y luego experimentar diferentes medios, papel blanco, papel negro, ya veréis que tiene sus condicionantes y el resultado final es muy diferente. Una de las cosas que se aprende es que no es lo mismo pintar en positivo que pintar en negativo. Cuando pintamos en positivo, las sombras van en negro y las luces van en blanco.
Luego, cuando tenemos un papel blanco, pues el blanco no lo pintamos, es una reserva. Y si trabajamos sobre fondo negro, es el negro el que no pintamos y pintamos con blancos. Normalmente este tipo de dibujo positivo es para la luna, para los planetas principalmente, porque es en positivo como dibujamos. Pero en cielo profundo también se puede practicar esta técnica, pero ya veréis que es mucho menos precisa, es casi más artística. Se consigue mucha menos precisión. Quien quiere hacer esto, normalmente lo que hace son dibujos en negativo. El dibujo en negativo se puede trabajar el grafito, que es muy versátil y que de noche es más fácil de ver negro sobre blanco. Un puntito pequeño que aplicamos sobre una superficie blanca es más fácil de ver que no uno blanco. Más luego la cantidad de detalles que se pueden incorporar si es que los vemos y nos apetece plasmar toda esa cantidad de detalles. Es importante. Pero aquí lo que tenemos que hacer es pintar de negro lo que es luz, lo que son cosas blancas. Lo negro o lo oscuro se deja en reserva. Es hacerlo al revés, precisamente, en negativo. Formas de dibujar, tenéis todas las que queráis. Podéis trabajar a rayas, simplemente rayando las nebulosas. Podéis difuminarlo con el dedo, con un difumino, con una gamuza. Podéis utilizar diferentes filtros, combinarlos y hacer que vuestro dibujo final sea un dibujo un poquito más completo. Utilizar círculos justapuestos cuando los campos son muy amplios y queréis una conjunción compactable en un único dibujo. O podéis hacer animaciones con vuestros propios dibujos, por ejemplo, en el caso de protuberancias solares, pues se van haciendo diferentes secuencias. Luego, con un programa de edición de imagen, pues podéis juntarlas y tener vuestras animaciones hechas en dibujo. Como veis, como base, es el caso de la triangulación, los esqueletos de John Hersey se hacen, pero ahora a una escala muy simplificada. Se posicionan las estrellas principales, como en la imagen de un reloj imaginario, y luego, ayudándonos de triángulos imaginarios, visualmente, pues triángulos, rectángulos, isósceles, de todo tipo, cuadrados. Con eso vamos ayudándonos a posicionar las estrellas. ¿Por qué es importante? Porque nos ayuda a mejorar con la memoria visual, a retener brillos, a percibir diferentes magnitudes y distancias. Y creo que es un ejercicio muy interesante. No es necesario que dibujéis todas las que veis, porque entonces no morimos. La verdad es que ahí hay que tener mucha paciencia. Así, por ejemplo, para dibujar nebulosas, galaxias, cometas, pues una buena adaptación, la luz roja fundamental y a ser posible trabajar negro sobre blanco. Como veis, se posicionan primero las estrellas y luego el dibujo de la nebulosa o el objeto se va colocando en multicapa. Empezamos dibujando la base más pálida, sobre esa vamos construyendo la luz, hasta lo último de todo, que es las partes más brillantes. Los dibujos al final, cuando se coge práctica, duran muy poquitos minutos y en una noche se pueden llevar trabajos a casa extraordinarios. La luna es muy exótica. La luna podemos dibujarla sobre fondo negro utilizando pasteles, por ejemplo, o tizas. Podéis practicar algún día. Veréis que es más sencillo de lo que parece, aunque luego, visto así, dice, bueno, es que eso hay que saber mucho. No, de verdad que no. Que uno cuando se pone descubre que puede hacer cosas extraordinarias. Para grandes campos es más agradable la tiza y los pasteles porque nos permiten difuminar y extender las áreas mayores. Pero si lo que queréis es una precisión de detalles más concretos, por ejemplo, un cráter en un momento de la longitud concreta que hay una sombra, una iluminación precisa, pues hay una serie de pasos que hay que ver. Sobre todo fijarnos en por dónde viene la luz y cómo se generan las sombras de montañas elevadas o de valles profundos. Eso nos va a permitir hacer un trabajo en 3D, con relieve, y que nuestro dibujo tenga esa profundidad y esa viveza que es prácticamente lo que observamos, o por lo menos muy parecido. En los dibujos lunares hay que tener una cierta celeridad porque el cambio de la inclinación de la luz del sol hace que las sombras cambien y si tardamos mucho en hacer el dibujo, la longitud de una sombra se va cortando o a la inversa, se puede ir extendiendo y entonces el dibujo cambiaría. Como ya estamos llegando al final, me quería despedir con alguna selección de imágenes que, como veis, pueden resultar en algunos casos incluso complejas, que os pueden parecer difíciles, pero en realidad no lo son tanto. Es una evolución, como en el caso de la astrofotografía, conseguir hacer trabajos que nos gusten, pues puede resultar muy motivadores. Yo quiero animaros a que si estáis empezando o si os motiva mucho la observación visual, optéis por el dibujo astronómico como una alternativa, no por el hecho de dibujar, sino por el hecho de mejorar como observadores visuales, ver hasta qué capacidad, hasta dónde podéis ser capaces de llegar y pensar que no solamente con telescopios luminosos se pueden ver cosas extraordinarias. Otras muchas están al alcance de los ojos y con la visión a simple vista nada más, con lo cual creo que hay un mundo extraordinario, abarcable por todos y para todo el mundo, tenga o no tenga equipamiento, conocimiento de dibujo o incluso experiencia en astronomía.
Y bueno, no me entretengo más ya, os doy las gracias por escucharme y espero que os haya gustado. Si queréis alguna preguntita o tenéis dudas.